Rallys sin afición. Rallys sin afición. Hablaba hace unas horas con dos pilotos en activo, pero ya con la experiencia de más de una década sobre lo triste que es correr un rally y no ver público en las cunetas, ni en las curvas, ni en los esperados saltos, al menos en Aragón. La verdad es que su percepción de lo que sucede en Aragón pensando que solo pasa aquí es un tanto errónea. Pensamos que el haber tan pocos rallies era la causa del desapego, pero esta temporada en la vecina Rioja tan solo ha habido 4 rallies de asfalto, rally sprint, y sin embargo la afición se presentaba fiel a las citas. Si mis recuerdos no se dejan llevar por la nostalgia, en los 70 y 80 podías ver aficionados haciendo brasa para preparar cenas en alguna curva de un rally y así sobrellevar las inclemencias del tiempo y de los horarios de paso. En las plazas de toros, donde se desarrollaba alguna etapa de asistencia, el público acudía a las tantas de la madrugada a impregnarse del ambiente o porque no se les dejaba dormir, pero allí estaba. Como digo, igual me ciega la nostalgia y allí no había nadie, pero las hemerotecas de esas épocas están plagadas de documentos que atestiguan el ambiente automovilístico. Entonces, ¿qué le ha pasado a la afición automovilística aragonesa para esa desafección? Tal vez nuestra federación, bien surtida de comisiones que tan buen trabajo está haciendo, debería crear otra dedicada al impulso de la afición, aprovechando y aprovechándose de las redes sociales y los medios de comunicación. Los deportistas quieren disfrutar y, si es posible, vencer en nuestro deporte, pero todos sabéis lo que satisface ver a los aficionados en las carreteras haciendo señas, haciendo sonar bocinas y animando. Deberíamos dedicar un pensamiento al tema. Firmado Kiko Magaña.